Este hombre de aquí es Richard Masinko, excombatiente en Vietnam, experto en guerra no convencional y según el Pentágono un lunático peligroso, con un talento inigualable para matar. Fue él quien fundó una de las unidades de operaciones especiales más temidas del planeta. Una fuerza creada en secreto, sin un manual, sin reglas y sin siquiera un nombre oficial al principio. Su trabajo era infiltrarse en países enemigos, rescatar rehenes y ejecutar objetivos de alto valor. Su entrenamiento brutal. Su tasa de éxito cercana al 100%. Durante décadas sus integrantes no existían oficialmente, ni siquiera el Congreso sabía qué hacían. Pero esa no es la única unidad que opera en las sombras. En otro rincón del ejército estadounidense, un coronel veterano, endurecido por la guerra y frustrado con la ineficiencia del sistema, propuso algo que parecía sacado de una película. Propuso un grupo pequeño, autónomo y con libertad para actuar sin restricciones burocráticas. La idea fue rechazada hasta que un desastre internacional obligó al gobierno a decir hazlo. El resultado fue una célula tan clandestina en la que sus propios generales no conocían los nombres de sus miembros. Su método era simple: entrar, ejecutar, desaparecer. Nadie sabe cuántas misiones han realizado. Solo sabemos que cuando ellos aparecen, alguien desaparece. Y aún así, ninguna de estas dos es considerada la más letal. Esa distinción pertenece a otra fuerza especial, una que fue pionera antes que todas las demás. Un grupo que entrenó a las élites del mundo. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de las tres unidades de operaciones especiales más letales y peligrosas del planeta. Lo que vas a ver no lo encontrarás en ningún documento oficial. Esta es la historia real y muchas veces no contada de los hombres que operan fuera del radar. En el mundo de las operaciones especiales, pocas unidades han alcanzado el nivel de secretismo y eficacia del SEAL Team 6. Esta unidad de élite de la Marina de los Estados Unidos ha sido protagonista de algunas de las misiones más audaces y clasificadas de la historia militar. La historia del SEAL Team 6 comienza en 1980, tras el fallido intento de rescate de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. Este fracaso expuso la necesidad de una unidad especializada en operaciones antiterroristas y de rescate de rehenes. Richard Masinko, un veterano de la guerra de Vietnam, fue elegido para liderar la creación de esta nueva fuerza. Curiosamente, aunque solo existían dos equipos SEAL en este momento, Masinko nombró a la unidad como Team 6 para confundir a los servicios de inteligencia soviéticos sobre el número real de equipos operativos. El proceso de selección para el Team 6 es extremadamente riguroso. Los candidatos deben superar el Green Team, un programa de entrenamiento de 6 meses que pone a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental. Se estima que alrededor del 50% de los aspirantes no completan el curso, y aquellos que lo hacen son sometidos a una evaluación constante para determinar su idoneidad para las operaciones más críticas. Richard Masinko no era un soldado convencional, era un rebelde dentro del sistema militar, alguien que creía que las reglas estaban hechas para romperse cuando las vidas estaban en juego. Su filosofía era simple pero radical: si quieres entrenar a los mejores, tienes que romper a los buenos. Masinko implementó métodos de entrenamiento que bordeaban la tortura. Los candidatos eran sometidos a situaciones extremas que simulaban el estrés de combate real. Pero había un método en su locura. Solo los hombres que pudieran mantener la cabeza fría bajo presión extrema podrían sobrevivir a las misiones que tenían por delante. La unidad operaba con un presupuesto prácticamente ilimitado. Mientras otras fuerzas especiales tenían que justificar cada bala, el Team 6 podía entrenar con munición real, explosivos de alta potencia y equipos experimentales.
Marcinko sabía que en el mundo real no habría segundas oportunidades. Durante sus primeros años, el Team Six operó en un velo de secreto total. Sus misiones eran tan clasificadas que ni siquiera existían en los registros oficiales. Una de sus primeras operaciones importantes fue la invasión de Granada en 1983. Mientras el mundo militar observaba la operación convencional, los operadores del Team Six ejecutaban misiones paralelas que permanecen clasificadas hasta el día de hoy. Pero fue en Panamá en 1989 donde el mundo comenzó a entender lo que esta unidad podía hacer. Aunque los detalles permanecen clasificados, se sabe que lograron objetivos que las fuerzas convencionales no podrían haber alcanzado. Un 2 de mayo de 2011, el mundo entero conoció finalmente el verdadero poder del Team Six. En una operación que duró menos de 40 minutos, un equipo de 24 operadores entró en un territorio pakistaní, asaltó un complejo fortificado en Abbottabad y eliminó al hombre más buscado del planeta, Osama Bin Laden. La operación Lanza de Neptuno no fue solo una misión militar, fue una demostración de capacidades que dejó al mundo entero en shock. Los operadores volaron a través de territorio enemigo, evadieron los sistemas de defensa de Pakistán, ejecutaron la operación con precisión quirúrgica y regresaron sin una sola baja. Pero quizá lo más aterrador es su capacidad para desaparecer. Después de una operación es como si nunca hubieran estado ahí. No hay rastros, no hay evidencia, no hay testigos, solo resultados. A pesar de su eficacia, esta unidad no es la única fuerza de operaciones especiales de élite en los Estados Unidos. Existe otra unidad, menos conocida pero incluso más letal, que ha llevado a cabo misiones que desafían la imaginación. ¿Quiénes son y qué los hace tan especiales? Quédate que ya mismo te lo cuento. Delta Force es una unidad tan secreta que oficialmente no existe, tan clasificada que sus propios generales no conocen los nombres de sus miembros, tan efectiva que cuando aparecen, alguien desaparece. La historia de Delta Force comienza con un hombre obsesionado por la perfección y frustrado por la burocracia, el coronel Charles Beckwith. Había servido con el SAS británico y había visto lo que una unidad verdaderamente élite podía lograr. Al regresar a Estados Unidos se encontró con un ejército atado por regulaciones, limitado por la política y paralizado por la indecisión. Durante años, Beckwith propuso la creación de una unidad que operara fuera de las restricciones tradicionales. Una fuerza pequeña, autónoma, con libertad para actuar sin la parálisis de la cadena de mando convencional. Sus superiores lo consideraron un loco peligroso. Sus propuestas fueron archivadas, ignoradas y rechazadas hasta que llegó Múnich. En septiembre de 1972, el mundo entero observó horrorizado mientras 11 atletas israelíes fueron masacrados por terroristas palestinos en los Juegos Olímpicos de Múnich. La operación de rescate alemana fue un desastre absoluto. Los terroristas, los rehenes y un policía alemán murieron en una masacre que se transmitió en vivo a millones de personas. Estados Unidos se dio cuenta de que no tenía una respuesta para este tipo de amenazas. No tenía una unidad capaz de manejar situaciones de rehenes complejas. No tenía operadores entrenados para infiltrarse en un territorio urbano y neutralizar terroristas sin causar bajas civiles masivas. El fracaso en Teherán en 1980 fue la gota que derramó el vaso. La operación Garra de Águila, el intento de rescatar a los rehenes estadounidenses en Irán, se convirtió en una humillación nacional. Helicópteros estrellados, operadores muertos, misión abortada. Fue entonces cuando el Pentágono buscó en sus archivos y encontró las viejas propuestas de Beckwith. De repente, aquel coronel loco no parecía tan loco después de todo. En noviembre de 1977, oficialmente se activó la primera Fuerza Operacional Especial. Oficialmente, porque extraoficialmente Delta Force no existía, no aparecía en organigramas, no tenía presupuesto público y ni siquiera tenía cuarteles oficiales. Beckwith se instaló en Fort Bragg,
y comenzó a construir algo que nunca antes había existido en el ejército estadounidense, una unidad que operaría completamente en las sombras. El proceso de selección que diseñó era brutal incluso para los estándares de las fuerzas especiales. Los candidatos llegaban de unidades de élite como los Rangers y las fuerzas especiales, hombres que ya eran considerados la crème de la crème, y aún así el 90% de ellos fallaba. La selección no era solo física, era una prueba de carácter, de resistencia mental y de capacidad para funcionar bajo estrés extremo sin supervisión directa. Los candidatos eran abandonados en territorio hostil con equipos mínimos y mapas inexactos. Tenían que navegar a través de montañas, pantanos y bosques mientras cargaban pesos que destruirían a hombres normales. Los operadores de Delta aprendían a mezclarse con cualquier población civil. Podían pasar por turistas en París, hombres de negocios en Tokio o trabajadores de cualquier ciudad en Medio Oriente. Su entrenamiento incluía idiomas, cultura, psicología y actuación, por mencionar algunas disciplinas. Aprendían a matar con cualquier arma imaginable, pero también con objetos cotidianos. Un bolígrafo, una corbata, una llave inglesa, cualquier cosa podía convertirse en un arma letal en sus manos. A diferencia del SEAL Team 6, cuyas operaciones ocasionalmente salen a la luz, Delta Force opera en absoluta oscuridad. Sus misiones son tan clasificadas que muchas veces ni siquiera los comandantes en jefe conocen los detalles. Se sabe que estuvieron en Granada en 1983, pero nadie sabe exactamente qué hicieron ahí. Se rumora que operaron en Panamá, Líbano, Somalia y decenas de otros países, pero los registros oficiales no existen. Lo que sí se sabe es que cuando Delta Force es desplegado, los problemas tienden a resolverse de manera definitiva. Terroristas que desaparecen sin rastro, redes criminales que colapsan de la noche a la mañana y objetivos de alto valor simplemente dejan de existir. Cuando Delta Force actúa, lo hace con una precisión que roza lo sobrenatural. No hay operaciones fallidas, no hay daños colaterales y no hay testigos inconvenientes. Entran, ejecutan la misión y desaparecen como si nunca hubieran estado ahí. Delta Force no solo elimina amenazas, las previene antes de que se materialicen. Son los guardianes que nadie ve, los protectores que nadie conoce, los soldados que oficialmente no existen, pero cuyo trabajo mantiene funcionando al mundo tal como lo conocemos. Pero tanto el SEAL Team 6 como Delta Force tienen algo en común. Ambos fueron entrenados por la misma fuerza que los inspiró, una unidad que existía décadas antes de que estas dos fuerzas nacieran. Una fuerza que, además de ser pionera en operaciones especiales, escribió el manual que todo el mundo copia. Hablemos de los maestros de las fuerzas especiales, el papá de los pollitos. Antes de que existiera el SEAL Team 6 y antes de que Delta Force fuera siquiera un sueño en la mente de Charles Beckwith, antes de que el mundo supiera lo que significaba operaciones especiales, ya existían los SAS. El Special Air Service británico no fue solo la primer fuerza especial moderna del planeta, fueron los arquitectos de una forma completamente nueva de hacer la guerra. Su historia comienza en 1941. En el desierto del norte de África, con un hombre que la historia militar recordaría como un visionario, David Stirling, un oficial escocés de 25 años que estaba convencido de que el ejército británico estaba luchando en la guerra de manera completamente equivocada. Mientras las fuerzas convencionales peleaban batallas masivas con miles de hombres, Stirling propuso algo revolucionario: equipos pequeños de hombres altamente entrenados que pudieran infiltrarse detrás de las líneas enemigas y causar un daño desproporcionado. Su teoría era simple pero radical. Un puñado de hombres en el lugar correcto podían lograr más que un regimiento entero en el lugar equivocado. La idea del SAS nació literalmente en una cama de hospital. Stirling se había lesionado en un ejercicio de paracaidismo fallido y mientras se recuperaba desarrolló su teoría sobre la guerra de guerrillas en el desierto. Escribió un memorándum que cambiaría la historia militar para siempre.
El memorándum llegó finalmente al general en turno, quien vio el potencial inmediato. En julio de 1941 oficialmente se creó la primera brigada del Servicio Aéreo Especial. El nombre era deliberadamente engañoso porque no tenían aviones y no tenían brigada. Solo tenían a Sterling y a 5 hombres más. Pero esos 6 hombres estaban a punto de cambiar la guerra para siempre. La primera operación del SAS fue un desastre absoluto. De los 55 hombres que saltaron en paracaídas esa noche de noviembre de 1941, solo 22 regresaron. Los demás murieron, fueron capturados o desaparecieron en el desierto. Con el tiempo se volvieron mejores. En los siguientes 18 meses, el SAS destruyó a más de 250 aviones enemigos en el suelo. Rommel, el legendario militar apodado el Zorro del Desierto, llegó a poner un precio por la cabeza de Sterling. El 5 de mayo de 1980, el mundo entero vio por primera vez lo que el SAS podía hacer. La embajada iraní en Londres había sido tomada por terroristas que amenazaban con ejecutar a 26 rehenes. La policía no podía actuar, la situación era demasiado delicada. Los políticos estaban paralizados, ya que cualquier error sería un desastre internacional. Entonces llegó el SAS. La operación Nimrod duró exactamente 17 minutos. Los operadores del SAS se infiltraron en el edificio desde 4 direcciones diferentes, usando cuerdas, explosivos y una coordinación que rayaba lo sobrenatural. Cuando terminó, 5 de los 6 terroristas estaban muertos. Todos los rehenes estaban vivos, excepto uno, que había sido ejecutado antes del asalto. Y el mundo había visto por primera vez una operación antiterrorista perfecta. Lo más increíble fue que esta intervención fue transmitida por directo en televisión. Esa noche el mundo entero entendió que había un nuevo tipo de guerra y que los británicos la dominaban completamente. Después de la embajada iraní, todas las naciones quisieron tener su propia versión del SAS. Estados Unidos envió a Charles Beckwith a entrenar con ellos, y el resultado, como te comenté, fue Delta Force. Francia, Alemania y Australia hicieron lo propio, copiaron a los SAS y crearon sus fuerzas especiales. Después del 11 de septiembre se convirtieron en una parte crucial de la guerra global contra el terrorismo, operando junto con Delta Force y el Team 6, pero manteniendo siempre su enfoque distintivo. Menos dramatismo y más profesionalismo, menos publicidad y más resultados. Hoy, más de 80 años después de su creación, el SAS sigue siendo la unidad de operaciones especiales más respetada del mundo, no porque sean los más grandes o los más rápidos, sino porque son los más profesionales, los más efectivos y los más letales. Su selección sigue siendo una de las más rigurosas del planeta. De aproximadamente 500 candidatos que intentan unirse cada año, solo entre 10 y 20 lo logran. No buscan superhombres, buscan profesionales que puedan mantener los estándares más altos bajo las condiciones más extremas. Han entrenado a las élites de más de 50 países. Han establecido los protocolos que se usan en las crisis internacionales y han desarrollado las técnicas que se enseñan en academias militares de todo el mundo. Estas 3 fuerzas han demostrado que son implacables, pero no son los únicos que han evolucionado. Sus enemigos lo han hecho también. Algunos han desarrollado tecnologías que desafían incluso a estas unidades de élite. Porque mientras estas fuerzas dominan tierra, aire y mar visible, existe una guerra submarina que pocos conocen. Hablamos de narcos submarinos. Máquinas que transportan toneladas de drogas sin ser detectadas, evadiendo a las armadas más poderosas del mundo. Da clic en el video que aparece en tu pantalla para conocer la historia de los narcos submarinos. Nos vemos allá. No olvides suscribirte. Da clic ahora.